tener la actitud que tiene Abby, ¿no? Para decir amén. Así sea. ¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Una alegría poder acompañarlos en este sábado atípico. Y digo atípico, bueno, porque esta fecha normalmente es una fecha extraña, ¿no? El sábado tuvimos la posibilidad de salir con un grupo de aquí de hermanos para compartir un poquito acerca de la Navidad con aquellos que menos tienen, con aquellos que de repente no gozan de un buen pasar. Y bueno, nos sorprendimos ya que encontramos muchas más personas con mayores necesidades que lo que habíamos encontrado el año pasado en la misma fecha, ¿sí? Así que tuvimos la oportunidad allí de compartir no solamente alimentos, sino también tuvimos la oportunidad de compartir cantos de alabanzas, tuvimos también la oportunidad de compartir la palabra de Dios, libros misioneros. Así que bueno, no sé, todos los que tuvieron la oportunidad de participar, creo que terminamos muy tarde a la noche, eran como las 12:30 por allí, pero fue muy lindo poder llevar un poquito, un mimo de alguna u otra manera a las personas que estaban en situación de calle. Y quiero centrarme un poquito en esta fecha que tiene que ver con la Navidad. No sé si a ustedes les pasa, capaz que solamente es una impresión muy personal, pero desde muy pequeños nos sucede, o personalmente a mí me sucede, que cuando estamos llegando ya, cuando entramos al mes de diciembre, se genera como una cierta expectativa con respecto al tema de la Navidad. Y entramos como si fuera en una especie de carrera, ¿sí?, hacia esa fecha. Y esa carrera por ahí tiene que ver con un montón de cuestiones. A veces, bueno, se nos pegan ciertos hábitos que tienen que ver con las costumbres que tiene la sociedad en la cual vivimos, y a veces nosotros también corremos detrás de la fiesta y detrás de los regalos y detrás del armado de la cena de Navidad y demás, ¿sí? No digo que eso esté mal, pero no tiene que ser eso lo más importante. Y entramos en esa carrera, entramos en esa búsqueda de algo, tal vez porque empezamos a tener más tiempo con la familia, se acercan las vacaciones, y yo percibo, al menos a mí me sucede, que tenemos como un cierto estado de ansiedad por esta fecha, ¿sí? Hay como una expectativa, hay como una especie de ansiedad, hay como una especie de búsqueda de algo, pero ni siquiera sabemos bien qué es lo que buscamos. Y hay gente que le encanta la Navidad, hay gente que de repente es como Grinch, ¿se acuerdan de Grinch, el personaje verde? Que no quería saber absolutamente nada con la Navidad y con las fiestas. Lo cierto es que yo quiero reflexionar en esta mañana, no en la previa porque ya pasó, sino en el después de la Navidad. En lo que queda después de el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Y uno puede decir, bueno, queda el año nuevo, pero no me refiero a eso. Y quiero que nos centremos también en qué pasó en la Biblia después de la Navidad. ¿Qué pasó en la historia después de la Navidad? Porque esa misma expectativa que en nosotros se genera es la misma expectativa que nosotros leemos en la Biblia que se generó. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación espiritualmente complicada, por así decirlo. Empezaron a ver señales de que algo iba a suceder. Los más cercanos a las Escrituras empezaron a observar que la venida del Mesías estaba cerca. Aquellos que tenían una vida espiritual íntima con Dios interpretaron las profecías, no así los fariseos. Y en la Biblia nosotros encontramos una especie de expectativa que nos dirige allí en el Nuevo Testamento arrancando hacia el nacimiento de Jesús. Pero después nosotros vamos a encontrar que en la Biblia tenemos un gran vacío. Tenemos un gran hueco, por así decirlo, entre el nacimiento de Jesús y lo que
hizo Jesús después en su ministerio? Y ahí es donde yo quiero que nosotros nos centremos un poquito en esta mañana. Si ustedes me acompañan, vamos a abrir en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2. No vamos a leer los textos completos, pero fíjense, vamos del capítulo 1, ¿no? El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Se hace una descripción allí muy breve de su genealogía. Después, inmediatamente, a partir del versículo 18, vamos a encontrar que tenemos el nacimiento de Jesús. En el capítulo 2, en el versículo 1, encontramos que tenemos la visita de los magos, ¿sí? Pero inmediatamente después de la visita de los magos, tenemos allí algo que registra allí el Evangelio de Mateo y que no aparece en los otros evangelios, que tiene que ver con la matanza de los niños. Ahora, fíjense qué interesante. Jesús nace, se cumple la promesa profética de la venida del Mesías, pero inmediatamente el diablo comienza con un plan de destrucción. De hecho, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, allí se nos revela que cuando la mujer estaba con dolores de alumbramiento y estaba por dar a luz, el dragón se paró delante de la mujer esperando que diera luz para poner fin a la vida de su hijo, y que se refiere ni más ni menos a Jesucristo. José junto con María tienen que mudarse a Egipto por un tiempo hasta que finalmente las cosas se calmaran y él pudiera desarrollar una infancia y una niñez, por así decirlo, medianamente normal. Ahora yo quiero destacar aquí la primera lección espiritual que tiene que ver con esta matanza de niños. Cuando Jesús nace, el diablo quiere liquidarlo, pero cuando Jesús nace en el corazón de la persona, el diablo también busca todos los medios para poder sacar a Jesús del corazón de esa persona. A veces no alcanza solamente con el nuevo nacimiento. Gracias. Nosotros, como iglesia, nos centramos mucho en el nuevo nacimiento, y me estoy refiriendo al bautismo, y trabajamos mucho en función de la persona previo a esa decisión. Y hasta podríamos decir que es como una especie de Navidad, ¿no? Porque hay toda una especie de expectativa y una preparación para ese nacimiento. Pero no alcanza solamente con el nacimiento. Tiene que haber un crecimiento y un desarrollo para que se pueda cumplir esa misión. Porque si Jesús nacía, pero era muerto como muchos de los niños que murieron en aquella época, su misión no iba a poder ser cumplida. Entonces nosotros tenemos que entender, y esto se aplica para las personas que ingresan a la iglesia, pero también se aplica para mi vida espiritual, que cuando Jesús nace en tu corazón, ese Jesús no puede quedar como un niño espiritual en tu corazón. Ese Jesús necesita crecer, ese Jesús necesita desarrollarse, ese Jesús necesita hacerse fuerte. Porque si ese Jesús, después de esa Navidad espiritual a la cual nos estamos refiriendo, no crece, no se desarrolla, no se hace fuerte, inevitablemente ese Jesús va a morir. Inevitablemente ese Jesús va a morir. Yo muchas veces comenté aquí que me bauticé a los 15 años y yo tenía una idea, en el momento de mi bautismo tuve una idea bastante extraña, por así decirlo. Yo sentía que en ese momento de mi bautismo estaba teniendo una relación espiritual muy intensa con Jesús. Fue muy rápida mi conversión. Yo siempre digo que
la gestación ni siquiera llegó a los 9 meses, ¿no? Fueron 2 meses de gestación. Tal vez ya se venía gestando antes, pero a lo mejor la panza no se notaba, entiéndase la analogía. Pero yo empecé a estudiar la Biblia en septiembre y en noviembre me bauticé. O sea que para mí fueron básicamente, en mi concepción, seguramente Dios venía trabajando hacía muchos años, fueron 2 meses intensos que yo me encuentro con la palabra de Dios, empiezo allí a estudiar la Biblia, empiezo a asistir a la iglesia y pido bautizarme. Podríamos decir que para un pastor yo era el catecúmeno perfecto, ¿no? Llegó, empezó a estudiar la Biblia, empezó a asistir a la iglesia y se bautizó. Pidió bautismo, ¿no? Lo que todo pastor desea, ¿no? Que las personas vengan y con el deseo de bautizarse. Me ha pasado también, porque los procesos son diferentes, estudiar la Biblia con personas que han tardado hasta 3 años en tomar una decisión, haciendo siempre el mismo estudio bíblico. Ahora, en mi mente había un pensamiento después de mi bautismo. Yo decía, Señor, yo necesito que vos me quites la vida ahora. Y un pensamiento medio extraño, ¿no? ¿Por qué yo pensaba eso? Porque yo decía, bueno, Señor, si yo ahora que me bauticé y siento que tengo una relación intensa con vos, si vos me quitas la vida, yo sé que lo siguiente que voy a hacer, cuando abra mis ojos, es la segunda venida. Entonces, yo necesito irme al descanso ahora, porque yo siento que si voy al descanso ahora, me voy a ir al descanso siendo salvo, voy a estar entre los redimidos. Ese es el pensamiento que yo tenía. Pero lo que Jesús quería en mi vida y quiere también en la vida de cada uno de nosotros es que ese Jesús que nació crezca, se desarrolle y se haga fuerte. Ahora, tu Jesús, el Jesús que nació en tu corazón, cronológicamente o hablando en forma de tiempo, por así decirlo, puede tener 1 año, 2 años, 20 años. Solamente vos podés llegar a determinar cuándo ese Jesús nació en tu corazón. Solamente vos. Hay gente aquí que tiene muchos años en la fe y si se pone a pensar y dice, si yo recuerdo específicamente en este momento, yo siento que allí comenzó ese nacimiento en mi corazón y ya han pasado 20 años de eso, ya han pasado 30 años, ya han pasado 5 años, no sé. El tiempo nosotros no lo podemos medir, pero la pregunta que a mí me surge en esta mañana, y no tenés por qué respondérmela, es que si el Jesús que nació en tu corazón se corresponde a la edad de ese nacimiento. Es decir, los años que vos llevás siendo cristiano, 20 años, ¿tu Jesús espiritual actúa como un Jesús de 20 años? ¿De 30 años? ¿O seguimos de repente con un Jesús que es un bebito? Seguimos de repente con un Jesús inmaduro. Y saben que el apóstol Pablo, allí en sus cartas, él hace referencia que nosotros ya no tenemos que ser como niños espirituales. Entonces es necesario que ese Jesús que nació crezca y se desarrolle. Ahora, lo único que nosotros tenemos en los evangelios acerca de la infancia de Jesús, lo vamos a encontrar en Lucas. Yo le pido que me acompañen. Lucas capítulo 2. A Jesús lo presentan en el templo, aparece allí en el capítulo 2, en el versículo 21 en adelante. Y en el capítulo 2, versículo 40, dice lo siguiente. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ese es el único dato que tenemos acerca de qué pasaba con Jesús. La Biblia dice, crecía, se fortalecía y crecía también en la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, no tenemos bíblicamente más datos acerca de cómo fue la infancia de Jesús hasta que sucede la situación que dentro de un ratito nos vamos a meter, lo que sucede en el templo en el versículo 41. ¿Sí? Hasta ese momento hay un vacío, hay un silencio. Y es como que aparece un destello, después aparece otro silencio e inmediatamente ya tenemos la predicación de Juan el Bautista e inmediatamente ya comienza el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió en este silencio histórico?
Bíblicamente nosotros no tenemos datos, pero sí los tenemos a través de Elena de White. Y si ustedes quieren después, tal vez esta tarde cuando estén tranquilos o en las vacaciones, si tenemos algún tiempo de quietud, los invito para que ustedes puedan buscar allí en El deseo de todas las gentes, donde habla acerca de la infancia de Jesús. Y es muy lindo cómo Elena describe cómo fue esa infancia y cómo esto que nosotros mencionábamos recién, de la importancia de este crecimiento, este desarrollo, este fortalecimiento se fue dando. Y hay un detalle que yo quiero destacar. Esto no se dio de manera natural. Jesús no creció naturalmente pensando de que Él era el Hijo de Dios y como que por arte de magia, Él de la noche a la mañana dijo, yo soy el Mesías y acá estoy preparado. No, hubo todo un trabajo de parte de María, principalmente de parte de José, pero por supuesto también hubieron decisiones que Él fue tomando en su vida para que Él se pueda convertir y pueda entender la misión que Él tenía aquí en esta tierra. Entonces, hay algo que nosotros no podemos manejar y que tiene que ver con nuestra crianza, ¿sí? Porque nosotros ya no podemos intervenir en eso porque ya somos adultos. Y en caso de que fuéramos niños, acá hay algunos niños, tampoco podemos intervenir en eso porque dependemos exclusivamente de quién, de nuestros padres. Entonces este mensaje va dirigido para quién, específicamente también para aquellos que son padres. Porque la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, sobre todo en los primeros años, puede marcar el destino, ya sea para bien o para mal. Ahora, tiro algunos destellos, era mucho lo que decía Elena, traté de resumirlo, de cómo era Jesús en su infancia, después de ese famoso y anhelado nacimiento. Dice ella, sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. ¿Sí? Era un niño servicial. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar. Impresionante. Tremenda la paciencia de Jesús, nada lo perturbaba. Ella destaca que Jesús era un niño con mucha integridad, era un niño íntegro, ¿sí? Tenía una cortesía desinteresada. Ahora es interesante porque Elena también revela que María no lo llevó a la escuela formal, no lo llevó para que recibiera la enseñanza de los fariseos y los maestros de la época. ¿Por qué? Porque los maestros de la época habían desviado el foco de la educación. Entonces ellos tomaban a los niños y en vez de ponerlos en contacto con su creador, los cargaban de leyes y de un montón de rituales y ellos, dice allí Elena de White, no tenían el tiempo necesario y suficiente para conectarse con su creador. Entonces María dijo, yo no puedo llevarlo allí. Entonces ella fue su primera maestra. Y es interesante porque Elena de White utiliza la expresión que sobre las rodillas de ella, sobre su regazo, fue donde Jesús aprendió las primeras historias acerca de su creador. Una imagen muy maternal, pero a su vez de mucha protección y de mucho amor. Imagínense a Jesús sentado sobre el regazo de su mamá, escuchando las historias acerca de su creador. Dice Jesús, bueno, no recibió educación formal, ya lo dijimos. Elena de White dice, Dios era su instructor, ¿sí? Y ahora es interesante también notar cuáles eran los temas que Jesús utilizaba para el estudio. Y dice allí, estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito, vivió para beneficiar a otros. O sea, Jesús utilizaba la naturaleza como libro de texto y su principal propósito era beneficiar a otros. Ahora es interesante, ¿vieron la frase esa que dice, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Es una frase muy, muy típica. Ahora, yo no dimensionaba esta frase hasta que leí con detenimiento lo que dice Elena de White acerca de cómo era Nazaret. La sociedad en aquel lugar era muy corrupta, ¿sí? Estaba muy contaminado todo. Entonces Jesús nace, por así decirlo, no vamos a tirar ningún barrio para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero nosotros conocemos las zonas de aquí de Buenos Aires. Pensá en algún barrio que, de acuerdo a tu criterio, sea desfavorecido, ¿sí?
O pensá en el barrio más desfavorecido o en la zona más desfavorecida. Bueno, de allí nació Jesús. Ahora, dice allí Elena de White, no estuvo exento de la tentación porque los habitantes de Nazaret eran malos, literalmente. Ahora, Satanás no lo pudo matar apenas nació, pero no cesó de buscar ocasión para hacerlo caer. Porque dice, Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Entonces, si el enemigo no puede liquidar a Jesús de tu corazón en el momento que ese Jesús nace, no pienses que Él se va a dar por vencido. Él va a seguir adelante tratando por todos los medios de querer arrancar a ese Jesús de tu corazón. Ahora, ¿cómo era la economía de María y José? Literalmente Elena de White dice, los padres de Jesús eran pobres. Los padres de Jesús eran pobres. Y dice ella, y dependían de su trabajo diario para su sostén. Y después ella agrega, él, refiriéndose a Jesús, conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Es impresionante, hermanos, porque pensamos en el pesebre, pensamos en un establo y pensamos que allí los momentos de dificultad económica acabaron. Pero no, esta situación siguió y avanzó. Porque literalmente Elena dice, los padres de Jesús eran pobres. Ellos si un día no salían a trabajar, iban a tener necesidades. Y Jesús aprendió, naciendo en esa familia, lo que era justamente la abnegación. Ahora, sin embargo, dice, este contexto, fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Constantemente Jesús siempre tenía algo para hacer. No tenía momentos de ocio. Y uno por allí lo compara con esta época, ¿no? ¿Cuántas cosas el enemigo ha hecho para que nosotros caigamos en esos momentos de ocio y finalmente él pueda filtrarse a través de las tentaciones? Dice, no había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fue fuerte para resistirlo. ¿Y cómo era como trabajador? ¿Cómo creció? Elena de White dice, fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué la Biblia nos deja tanto silencio acerca de la vida de Jesús en estos primeros años? Porque nosotros lo que conocemos de Jesús básicamente es de los 30 a los 33 años. ¿Sí? Pero tenemos prácticamente 30 años de silencio. Prácticamente tenemos 30 años en los cuales no sabemos mucho acerca de Jesús bíblicamente, sí a través del espíritu de profecía. Bueno, y aquí quiero sacar una segunda lección espiritual. Habrán leído El Principito ustedes, ¿no? Seguramente, ¿no? En la escuela por allí nos hacían leer El Principito. ¿Cuál es la frase del Principito que es la más famosa de todas? Perfecto. Lo esencial es invisible a los ojos. El ministerio de Jesús, tan intenso en 3 años, dependió de sus primeros 30. Pero esos primeros 30 fueron los más importantes. Pensamos en el ministerio de Jesús y pensamos automáticamente en la crucifixión, en los milagros. Eso termina siendo el fruto. Eso termina siendo lo que nosotros evaluamos en esa persona que admiramos y que adoramos porque es nuestro Dios, pero termina siendo el fruto de un trabajo de 30 años en los cuales Jesús, por supuesto María, José, se dedicaron a profundizar y a establecer las raíces de una vida espiritual sólida. Y hoy, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos una fe que sea sencilla, pero que tenga raíces profundas.
Y la fe de Jesús era sencilla, pero tenía raíces profundas. Ahora fíjense qué interesante. Se preparó durante 30 años para servir 3. Pero esos 3 años fueron suficientes, ¿sí?, para que nosotros podamos acceder a la salvación. Entonces, no necesitamos trabajo tanto en cantidad como en calidad. Porque nuestra influencia puede ser mínima, pero si esa mínima influencia está fundamentada en una raíz profunda, porque nuestra vida espiritual es profunda, va a cambiar la vida de nuestro entorno. Y por supuesto también nuestra vida va a cambiar. Por eso lo más importante de nuestra vida espiritual no es lo que se ve. Lo más importante del ministerio de Jesús no es lo que yo observo en la Biblia, no son los milagros que yo veo. Lo más importante es lo que yo no veo, es lo que yo no sé. Y lo más importante en la vida de una persona no es lo que yo veo públicamente, porque nosotros públicamente siempre nos mostramos de la mejor manera. Lo más importante en la vida espiritual de una persona es lo que no se ve. Son esas raíces profundas que hacen que yo me pueda sostener en pie y firme frente a las pruebas, frente a las tentaciones y frente absolutamente a todo lo que el enemigo ponga en mi camino. Por eso, si Jesús nació en mi corazón, alabado sea Dios por eso, pero ese Jesús necesita crecer. Y ¿saben qué es interesante? Porque en esos 30 años de historia que tenemos, prácticamente yo diría un silencio, solamente algunos destellos, hay un paréntesis en el medio. Y ese paréntesis lo encontramos allí en el versículo 41 del capítulo 2. Y en el versículo 41 en adelante nos habla acerca de que Jesús va al templo a la edad de 12 años. Ustedes saben que los judíos, en la época de Jesús no se celebraba esta fiesta todavía, pero más o menos de la Edad Media en adelante se empezó a celebrar lo que se conoce como el Bar Mitzvah. ¿Han escuchado? ¿Sí? Es el paso, ¿sí?, de la niñez a la adultez, donde los niños empiezan a ser tratados básicamente como adultos, hacen de la ley de Moisés su propia ley y terminan siendo responsables de sus propias decisiones. Y casualmente, y digo casualmente porque esta fiesta judía empezó a celebrarse bastante tiempo después, a los 12 años Jesús va al templo junto con su familia, ¿sí?, en ocasión de la Pascua, y sucede esto que vamos a leer a continuación. Dice el versículo 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y vuelvo a repetir este concepto. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. José y María habían perdido a Jesús. Y nosotros también podemos perder a Jesús. No alcanza con venir al templo. No alcanza con venir aquí y estar llenos espiritualmente. Tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús.
Ahora fíjense qué interesante. Elena de White comenta esta situación y dice lo siguiente: si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesadosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. Saben que cuando leía esta cita yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta encontrar esa paz en el Señor? Nos cuesta. Oramos, leemos la Biblia, buscamos intensamente y llega un momento que sentimos esa quietud y que Dios está con nosotros. Y nos cuesta porque por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa constantemente nos termina llevando hacia el mal, nos termina llevando hacia las cosas que a Dios no le agradan. Y cuando llegamos a ese punto de repente de que podemos decir, bueno, hoy siento que estoy en paz con el Señor, puede suceder una pequeña cosita, un pequeño descuido para que mi vida espiritual nuevamente vuelva a estar en decadencia. Y otra vez ya dejo de orar, y otra vez ya dejo de leer la Biblia, y parece que volver a arrancar termina siendo una cuesta tan pesada que a veces ni siquiera tenemos ganas de empezarla a subir nuevamente. Nuestra vida espiritual es así. Nos cuesta lograr esa comunión íntima con Jesús, pero perderla puede ser cuestiones de segundos, un momento, un minuto, en los cuales nosotros sacamos la vista de nuestro Maestro y terminamos perdiendo de vista el propósito que tenemos en este mundo. Otra lección que quiero destacar de este texto es la siguiente. Jesús le responde a María: en los negocios de mi Padre necesito estar. Y yo muchas veces me pregunto, ¿en cuál negocio estoy metido a veces? ¿En qué negocio me meto yo? Y a veces esos negocios no necesariamente son negocios malos, pero sí son negocios que me terminan apartando de Jesús. Jesús, con 12 años, aquí, hizo la primera revelación que él entendía que era el Hijo de Dios. Aquí en el templo, él le dijo a María, en otras palabras, María, yo vine para esto. O mamá, no creo que le haya dicho María. Mamá, yo vine para esto. Esta es mi misión acá en la tierra. Mi misión es salvar al mundo. Y hoy lo estoy entendiendo. O al menos hoy lo estoy revelando. Y aunque María lo sabía, porque ella sabía que había concebido del Espíritu Santo y sabía cuál era la misión que tenía Jesús, lo había perdido de vista. Yo creo que a veces como iglesia perdemos de vista cuál es la misión que nosotros tenemos. Y creo que estas palabras de Jesús tienen que ser nuestras palabras. En los negocios de mi Padre yo necesito estar. Pero a veces sucede que no tenemos tiempo para los negocios de nuestro Padre. Esa es la realidad. A veces sucede que estamos tan cargados con tantas cosas que no tenemos la posibilidad o el tiempo de dedicar lo que verdaderamente venimos a hacer aquí. En los negocios de mi Padre yo necesito estar. Y mis queridos hermanos, en esta carrera hacia la Navidad, que ya pasó y que Jesús técnicamente ya nació, lo que importa no es tanto el nacimiento, sino es lo que importa es lo que viene después. Es qué hacemos ahora con ese Jesús. En el principio decíamos, ese Jesús nació en tu corazón, tal vez hace 5, 10, 20, 30 años, pero ese Jesús necesita seguir creciendo. Y para que ese Jesús siga creciendo, nosotros tenemos que entender cuál es la misión que tenemos aquí en esta tierra. Y si yo comprendo cuál es la misión que tengo en esta tierra, ese Jesús va a seguir creciendo. Ahora, Elena
y con esta cita voy a cerrar, nos da el secreto, o nos da, por así decirlo, la clave para que ese Jesús siga creciendo en nuestro corazón. Que no se quede como un niño, sino que se haga fuerte. Esta cita seguramente la van a reconocer porque es muy famosa. Y fíjense qué interesante que aparece en este contexto. Dice ella, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. La hemos escuchado un montón de veces esta cita. Bueno, esta cita aparece en este contexto, en el deseo de todas las gentes. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivirá nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. ¿Cuál es el secreto para que Jesús siga creciendo en nuestro corazón? Dice ella, 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Todos los días. Dejar que nuestra mente se imagine, se vaya, cómo era la vida de Cristo y sobre todo, dice ella, las escenas finales. Yo sé que cuesta, hermanos. Y vieron que en esta época, cuando se acerca a fin de año, yo no sé si ustedes suelen hacerse promesas o cosas que... propósitos, ¿no? ¿Ya han escrito sus propósitos para el 2020? Algunos los escriben, otros los tienen en mente, otros ya lo han dejado de hacer porque son esos propósitos que nacen el 31 de diciembre o el 1 de enero y mueren el 15. ¿Sí? Suele pasar. Pero creo que hoy nosotros podemos hacer que eso sea diferente. Está bueno que nos pongamos metas en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si hay una meta que sería bueno en la cual podamos crecer en este 2020, que sea una meta espiritual. ¿Y por qué no una meta espiritual, si es que no lo estás haciendo, sea todos los días dedicar por lo menos 1 hora a pasar en compañía de Jesús y de su palabra? No estoy hablando de un encuentro místico, no estoy hablando de nada extraño. Estoy hablando de nuestro alimento cotidiano que deberíamos incorporar en nuestra vida. La palabra de Dios. 1 hora por día. Y al final del 2020, evaluemos si esa hora por día de contemplación, si esa hora por día en la que yo paso con Jesús, orando, leyendo la Biblia, generó un cambio en mi vida. Si esa hora por día hizo que ese Jesús que nació en mi corazón creció o no creció. Yo estoy seguro que sí. Que evidentemente algún cambio va a suceder. Pero no depende de Dios, depende absolutamente de nosotros. Depende absolutamente de las decisiones que yo tome para que algo pueda cambiar en mi vida. Por eso, hermanos, que al terminar este año y cuando tengamos esos momentos de reflexión, le podamos decir a Jesús, Jesús, yo quiero proponerme esto. Siempre decimos, ¿no?, que nos queremos encontrar con Él, que queremos que venga por segunda vez. Bueno, para que eso suceda, debemos buscarlo intensamente, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, y sin duda que ese Jesús dejará de ser un bebé espiritual en nuestra vida y se convertirá en un poderoso gigante, en un poderoso guerrero que nos ayudará a vencer cualquier tipo de obstáculo y cualquier tentación que se nos presente. Oremos. Señor, está terminando ya este año, ya ha pasado la celebración de la Navidad. Próximamente
Comenzaremos, Señor, el 2020 y una vez más queremos consagrar nuestra vida a ti. Una vez más, Padre, queremos pedirte que tú no solamente nazcas en nuestro corazón, sino que puedas crecer y desarrollarte. Que nuestra fe sea una fe robusta, una fe sólida. Que dediquemos, Señor, por lo menos 1 hora por día a contemplarte. Para que no solamente seamos nosotros los que estemos esperándote cuando tú vengas por segunda vez, sino que también con esa fe robusta y sólida a través de nuestro ejemplo, otras personas también puedan llegar a conocerte. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.